Hola y bienvenidos nuevamente a un video. Hoy vamos a ver la unidad de análisis de una función polinómica. Es muy importante destacar que esta unidad es correlativa de la anterior, factorización de polinomios, así que es mejor que, asegúrense de saber factorización porque si no, no van a entender nada seguramente. Para empezar con todo esto, vamos a ver qué vamos a analizar de una función. Lo que vamos a buscar analizar de una función son todas las cosas que se necesitan para graficarlas. O sea, las raíces, la ordenada, el origen, em, los conjuntos, que luego vamos a ver qué es, em, y la multiplicidad de las raíces. Lo primero que vamos a ver es la intersección con los ejes. En realidad nosotros ya sabemos teóricamente en todo lo que vendría siendo intersección con los ejes. Los puntos que intersectan con el eje X no son más que las raíces, que ya son viejas conocidas, y el punto, porque siempre es uno, que intersecta con el eje Y es la ordenada al origen. La intersección con el eje X ya, bueno, las raíces sabemos en teoría cómo se obtienen. Factorizas el polinomio, te queda expresado como una multiplicación de factores con la forma x menos la raíz. Y bueno, sabes que la raíz va a ser acá este número dentro del factor. Y esos puntos, las raíces, van a ser nuestros, em, o sea, van a ser donde intersecte con el eje x la función. Ahora la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y es facilísima de ver. Es simplemente el término independiente. Vos ves en una función, el término independiente es la intersección con el eje Y. Entonces, en este caso es muy fácil darse cuenta que es, por ejemplo, el 6. Pero hay otros casos que son cuando el polinomio no tiene término independiente. En ese caso, el valor del término independiente es cero, porque si no tiene el término independiente escrito, se sobreentiende que el valor que tiene en realidad es cero, como se ve acá. Y por otro lado, cuando el polinomio está factorizado. Si yo tengo un polinomio factorizado acá, ¿cómo voy a saber cuál es la ordenada del origen? Pues bien, yo sé que para pasar de forma factorizada a polinómica, tengo que multiplicar todos estos valores. ¿Qué pasa? Que el término independiente, como es el valor que no tiene x, va a ser el producto de todos los valores que no tienen x en la forma factorizada. O sea, que ¿cómo saco término independiente? Como el coeficiente que está afuera multiplicado por los opuestos de las raíces, que son lo que están dentro de los factores. En este caso tengo 3 por menos 2, muy importante el tema de los signos, por 5 sextos. Entonces llego a la conclusión de que mi ordenada al origen y también mi término independiente son menos 5. Ahora bien, vamos a pasar con un nuevo concepto de esta unidad, que es la multiplicidad de una raíz. Yo dentro de un polinomio puede pasarme que una raíz se repita más de una vez. Puede ser, por ejemplo, este caso, tengo un polinomio en el que tengo x menos 1 por x menos 1. Eso quiere decir que la raíz 1 se repite dos veces. Entonces, si tengo que la raíz 1 se repite dos veces, lo que voy a hacer es decir que tiene multiplicidad 2. ¿Por qué? Porque la multiplicidad va a ser el número de veces que aparezca la raíz en el polinomio. Así que, ¿de qué nos sirve saber la multiplicidad?
Pues la multiplicidad nos va a decir si esa raíz es secante o tangente. ¿Qué significa esto? Si una raíz es secante, en la gráfica va a atravesar el eje X. Si una raíz es tangente, va a rebotar en el eje X. ¿Cuándo van a ser secantes las raíces? Si su multiplicidad es impar. Si se repite 1, 3, 5, 7 veces, esa raíz va a ser una raíz secante, por lo tanto va a atravesar el eje X. Si es una raíz que tiene una multiplicidad par, 2, 4, 6, 8, va a ser tangente. Entonces va a rebotar en el eje X. Por ejemplo, acá tenemos este caso. Nosotros no tenemos ningún número. Sin embargo, es obvio que esta raíz que está acá tiene multiplicidad par. Porque si vemos, en cuanto llega hasta la raíz, rebota de vuelta para abajo. En cambio, esta raíz tiene multiplicidad impar. ¿Por qué? En cuanto sube, atraviesa hacia arriba. Por lo cual, esta sería de multiplicidad impar, por ende secante, y esta de multiplicidad par, por ende tangente. Ahora toca ver el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano es bastante sencillo y dentro de lo que cabe intuitivo. ¿Qué nos va a decir este teorema? Nos dice que si yo tengo un punto en una función cuyo valor es positivo, o sea, si está en la parte de arriba de la gráfica, y luego tengo otro punto en la función cuyo valor es negativo, o sea, que está en la parte de abajo de la gráfica, pues sí o sí, entre ambos puntos hay al menos una raíz real. Entonces, ¿cómo lo podemos ver a esto en la gráfica? Por ejemplo, yo en este caso tengo acá que este valor es positivo, mientras que este valor es negativo, porque está por debajo del cero. Entonces, el teorema de Bolzano me va a asegurar que entre estos dos puntos alguna raíz real hay. Y efectivamente, si nosotros vemos acá en medio, tenemos una raíz acá. Así que sí, eso se va a cumplir siempre que haya un punto positivo y negativo. Y en caso de que todos los puntos de la función sean positivos o todos los puntos de la función sean negativos, no va a existir ninguna raíz real. Ahora vamos a pasar a ver los conjuntos de positividad y de negatividad. El conjunto de positividad son todos los valores que son positivos en la función, o sea que están en la mitad de arriba. Y el de negatividad, obviamente, son todos los valores negativos que están por debajo. Entonces, ¿yo cómo voy a anotar cuál es el conjunto de negatividad y cuál es el conjunto de positividad de una función? Pues bueno, lo primero que voy a hacer es ver en qué intervalos es positiva la función y en qué intervalos es negativa. O sea, yo veo que acá, desde el -1 hasta un valor infinitamente negativo, porque esto ya sigue hacia el infinito, el valor de la función es positivo, porque veo que está en el cuadrante de arriba. Sin embargo, del -1 al 0 es negativo, pero del 0 al 1 vuelve a ser positivo. Ese intervalo es positivo. Del 1 al 2,6 el intervalo es negativo y de 2,6 hacia el infinito pasa a ser positivo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En conjunto de negatividad voy a ver qué intervalos son negativos. Entonces voy a tener de -1 a 0. Entonces acá anoto entre corchetes -1, punto y coma, 0. Listo. Después tengo del 1
al 2,6 también hay un intervalo negativo. Entonces pongo unión, esta U significa unión. Y anoto el intervalo de 1, punto y coma, a 2,6. Entonces, ya habiendo anotado estos dos intervalos, tengo mi conjunto de negatividad, porque son todos los intervalos negativos. Y en el conjunto de positividad, más de lo mismo. Tengo este intervalo comienza en menos infinito, o sea, porque en realidad no comienza en ningún punto específico. Así que en ese caso vamos a poner menos infinito, hasta menos 1. Entonces lo anoto. Menos infinito a menos 1. Y así. Unión de 0 a 1, lo anoto. Unión de 2,6 a infinito, lo anoto. Algo muy importante que luego va a aparecer es que cuando yo tengo una raíz que rebota, si bien, claro, yo cuando tengo una raíz que rebota, antes y después de pasar por esa raíz, el intervalo sigue teniendo el mismo valor. O sea, sigue siendo del mismo signo, porque rebotó. Pero igualmente se va a notar como otro intervalo. No importa. Creo que no se entendió, pero luego lo vamos a ver. Ahora bien, en este caso nosotros estuvimos viendo una gráfica y pudimos ver visualmente cómo se ven en los conjuntos de positividad y los conjuntos de negatividad. Sin embargo, yo cuando tengo un polinomio anotado en números, no voy a poder saberlo por gráfica. Así que lo que voy a tener que hacer es aplicar de cierta forma el teorema de Bolzano que acabamos de ver. Y es que si yo sé que entre medio de una, o sea, entre medio de un punto positivo y un punto negativo hay una raíz real, entonces cada vez que haya una raíz real, em, va a acabar un intervalo. O sea, yo tengo acá, de acá a acá un intervalo, y de acá a acá otro intervalo, de acá a acá otro intervalo. Y si esa raíz tiene multiplicidad impar, o sea, es secante, me va a cambiar el conjunto. En este caso, como la raíz 1 es secante, paso del conjunto de positividad al conjunto de negatividad. Como la raíz 3 es secante, paso del conjunto de negatividad al conjunto de positividad. Entonces, simplemente sabiendo las raíces, puedo lograr saber cuáles son los conjuntos. Por ejemplo, este caso. Antes de empezar a ver el conjunto, tenemos que hacer algo muy importante. Y es que si bien nosotros tenemos la información de en qué puntos cambia el signo del intervalo, en qué punto cambias de conjunto, no se sabe si la función empieza en el conjunto de positividad o en el de negatividad. Por ejemplo, en este caso, como tenemos la gráfica, sabemos que antes del menos 1 era positivo, pero podría haber sido negativo. Así que, ¿cómo vamos a comprobar eso? Pues muy fácil. Vamos a buscar cuál es la raíz de menor valor. En este caso, la raíz de menor valor es el menos 3. Así que lo que voy a hacer ahora es especializar el polinomio en un valor aún menor que el menos 3. ¿Por qué? Porque yo sé que un valor menor que el menos 3 va a estar a la izquierda del todo de la función, por así decirlo. Entonces ya si sé el signo de algún valor a la izquierda de la primera raíz, sé en qué conjunto arranca la función. Por lo cual lo especialicé en menos 4 y me quedó que el valor es de 10,8. Entonces empieza en positivo. Así que anoto. En el conjunto de positividad hay un intervalo que es desde menos infinito, o sea, desde la izquierda del todo, hasta menos 3, porque menos 3 es una raíz secante.
Después, voy al conjunto de negatividad. Sé que desde el -3 al 2 hay un intervalo negativo. Pero ¿qué pasa? La raíz 2 tiene multiplicidad 2, por lo cual va a rebotar. Así que del intervalo del 2 al 5 también va a ser parte del conjunto de negatividad, porque va a seguir conservando el signo. Una vez ya llegó al 5, el 5 sí es una raíz secante, no es tan tangente como el 2, así que del 5 al infinito el valor de la función va a ser positivo. Bien, ahora vamos a ver lo que es grado mínimo de una función. El grado mínimo de una función es también aplicación de la anterior unidad. Y es que si nosotros recordamos, vimos el teorema fundamental de la álgebra. Este teorema nos decía que un polinomio tiene tiene una cantidad de raíces que es igual a su grado. Sin embargo, em, todas esas raíces no son reales ni racionales. Pueden ser que hayan raíces irracionales e imaginarias. Entonces, nosotros sabiendo este teorema podemos estar seguros de algo. Y es que sí o sí el polinomio tiene que tener como mínimo un grado que sea igual a su cantidad de raíces reales. Como mínimo. ¿Por qué? Porque si no, ese polinomio no podría existir. Estaría violando el teorema este. Así que a partir de eso podemos determinar el grado mínimo de una función, tan solo con su gráfica o con su expresión factorizada. Por ejemplo, en este caso tiene una raíz en -1, una raíz en 0, una raíz en, no sé cuánto es, como 1,2 más o menos, y otra raíz más o menos en 2,6. Entonces, tiene 4 raíces, así que sí o sí, por lo menos tiene grado 4. Por lo menos, a lo mejor tiene más, pero ese es el mínimo. Y acá más de lo mismo. Tiene una raíz 0, tiene otra raíz 0, porque si se ve acá rebota. Así que por lo menos tiene dos raíces 0. Y tiene una raíz 3. Entonces, como mínimo, tiene grado 3. Eso es bastante fácil y bueno, se podía medio deducir por la anterior unidad. Ahora vamos con lo que en realidad veníamos a hacer, que es graficar de forma aproximada estas funciones. Para graficar las funciones vamos a usar todos los datos anteriormente vistos, tanto lo de los conjuntos como la multiplicidad de las raíces, la ordenada del origen, todo. Así que en este caso tengo acá tres polinomios factorizados para graficar. En la prueba seguramente los polinomios no van a estar factorizados, así que también va a ser necesario saber factorización. Ya en este caso, bueno, los traje ya factorizados para hacerlo fácil. Entonces vamos a empezar con el polinomio este. Le voy a poner colores así no me olvido cuál es cada uno. Este primer polinomio tenemos una raíz en -3, dos raíces en 1 y una raíz en 4. Así que lo vamos a marcar. Tengo raíz en -3. Ahí. Raíz en -3. Raíces en 1 y raíces en 4. Ahora, la ordenada del origen. Nosotros dijimos que la ordenada del origen iba a ser el producto de todos los números estos. Así que hacemos. Voy a empezar por los enteros porque esta calculadora es una basura y le cuesta hacer fracciones. Hago
3 por uno por uno. Sé que es menos uno, pero como menos por menos más hago directamente uno. De hecho, no sé por qué multipliqué por uno, una pelotuda. Por menos 4 no puede multiplicar números negativos. Qué basura. Bueno, problemas técnicos. Em, bueno, tengo. Mejor lo hago mental, no sé ni para qué lo estoy calculando. Em, Al final me queda que es menos 2. Listo. Me queda que es menos 2. Y ahora, voy a buscar un valor que esté acá a la izquierda. Así que agarro y especializo. Me quedaría como em, menos 4 más 3. Me quedaría como em, menos 1, menos 5, menos 8. Todo eso. Ok, me queda un valor positivo. Entonces, si el valor de la izquierda de todo es positivo, empezamos en el conjunto de positividad. Así que ahora vamos a trazar nuestra función de forma aproximada. Empezamos en conjunto de positividad. Vamos a esta raíz. Esta raíz es secante, así que la atravesamos. Llegamos a la ordenada del origen, 2. Vamos hasta el 1. El 1 es una raíz tangente, así que rebota. Hacemos acá una pancita y llegamos hasta el 4. Y de ahí vamos hacia el infinito. Y eso sería nuestra gráfica aproximada, enfatiza, enfatizando en eso, pero al fin y al cabo nuestra gráfica. Bien, ahora nos tocaría seguir con las otras y vendría siendo un poco más de lo mismo, ¿no? Tengo una raíz en 5 y dos raíces en 2. Así que tengo por acá, lo hago bien. Y ahora, em, antes de eso, necesito ordenado el origen, multiplico todo esto, me queda menos 2 por menos 2 menos 4 em, menos, digo, me queda 4 en 4 por menos 5 menos 20 menos 20 por un octavo era menos 2,5 creo que era. Es porque yo estuve viendo cuáles eran los valores más o menos, pero yo no me acuerdo. Ahí. Por lo cual estaría más o menos por ahí la ordenada de origen. Y ahora tendría que ver en cuál es, en qué empieza, si empieza en conjunto de positividad negatividad, pero en realidad es obvio que empieza en el de negatividad. ¿Por qué? Porque la ordenada del origen es el valor que tiene en y0, digo en x0. Y realmente x0 ya está antes de la primera raíz. Así que, listo. Ya puedo empezar a graficar. Hago. ¿Ah? Empiezo en conjunto de negatividad. Digo así. Al ordenar el origen. Llego acá. Rebota. Porque es tangente. Llega al 5. Y sigue al infinito. Bien. Y por último nos queda esta. Que esta sería. Tengo tres raíces en 1 y una raíz en -6. Así que hago. No,
Em, no sé por qué tan... Bien. Y tenía otra raíz en uno. Sí. Ahora, la ordenada del origen es... em, mm, 18 dividido 4 me queda... La ordenada del origen es menos 4,5. Eso último lo hice con calculadora, no es que... La verdad no... Encima es la 1 de la mañana, no estoy como para hacer cálculos. Ah, y por último, ver en qué intervalo comienza. El valor más chico. Bueno, aunque realmente yo sé que el ordenado de origen está en el conjunto de negatividad, así que puedo tomar eso como referencia, porque el valor 6, o sea, la raíz 6 es secante, así que tiene que venir desde arriba la función. Así que hago así. Empiezo ahí, conjunto de positividad. Voy hasta el ordenal origen. No sé en realidad qué forma tiene esto. Yo en realidad todas estas formas me las estoy inventando. Más allá de los puntos, no tengo idea cómo son. Uf, listo. Y ahí estaría la última gráfica. Y bueno, eso creo que sería nada más por este tema. Realmente, el grueso de este tema en realidad es la anterior unidad. Este es un tema bastante teórico y que realmente de práctico es muy vacío. De práctico es, es graficar, pero realmente eh, es todo anterior unidad. Así que bueno, ya habiendo terminado esto, me despido.